Hola, soy Ricardo Robert Estrella Zulca. Este es el laboratorio 15 de lenguajes de programación y en el ejercicio 1 voy a hacer el uso de métodos de entrada. ¿Qué significa esto? Que vamos a ingresar datos a la consola. ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a usar la instrucción input que imprimirá un mensaje diciendo where are you, que significa quién eres tú, y lo almacenará en la variable name. Posteriormente va a imprimir la variable name, que tendrá lo que hemos escrito. Vamos a ejecutar el programa. Where are you? Voy a poner Ricardo y vemos que se imprime Ricardo. Para el ejercicio 2 se nos pide que hagamos un convertidor de ascensor británico a americano. Sabemos que en el británico se comienza en el piso 0, en cambio en el americano se comienza en el piso 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a pedir que se ingrese el piso en europeo y luego vamos a sumarle 1 para que lo convirtamos a piso americano. Vamos a ejecutar el programa. European Floor, voy a poner piso 0 y vemos que en americano sería 1. Para el ejercicio 3 se nos pide que ingresemos las horas, la velocidad y calculemos cuánto es el total a pagar, ya que nos piden que desarrollemos un programa que calcule el total a pagar de combustible dependiendo de las horas y la velocidad del auto. Vamos a pedir que se ingresen las horas, luego la velocidad, acá vemos que están las variables rate y hours, y luego el pago va a ser igual a la multiplicación de estos dos datos que hemos ingresado ya. Luego se va a imprimir lo que se va a pagar. Lo probamos, ingresamos las horas, acá se nos pide que lo hagamos con 15 horas y 2.75 de velocidad y vemos que el total a pagar es 21.25 y vemos que el total a pagar es 41.25. Para el ejercicio 4 nos vamos a ver qué es la indentación. ¿Qué significa esto? Que acá, como vemos en Python, no se usan ni las llaves ni los corchetes. ¿Y cómo sabe el compilador de cuándo acaban las instrucciones de, por ejemplo, esta instrucción if? Mediante la indentación. La indentación son cuatro espacios. Por ejemplo, vamos a ver acá en este ejemplo que x es igual a 6 y si x es igual a 5 va a imprimir el 5, pero después eliminamos la indentación y continuamos con otra instrucción que va a ser if igual a x igual a 6 y va a imprimir lo que hay dentro. Vemos que acá se marca también que lo que hay dentro de if es este print y para finalizar se va a imprimir el finish. Vamos a probarlo y vemos que como x es 6, el mensaje que nos sale es que es 6 y se terminó el programa. Para el ejercicio 5 vamos a usar las condicionales, que son el if, el else y más adelante vamos a ver el else if, pero en Python se llama elif. Acá vemos que vamos a pedir que se ingrese un número y luego, dependiendo del número que hayamos ingresado, se va a cumplir una condición y si se cumple se va a imprimir pequeño, grandote o ya lo que sea. Probamos el código, ingresamos 20 y vemos que es ya lo que sea. Para el ejercicio 7 vamos a usar también condicionales. En este caso solamente vamos a usar la condicional if. Y acá vemos que le ponemos el primer dato a x que va a ser 5 y se va a imprimir estos mensajes. Vamos a probarlo y vemos que como x es 5 se va y se ha cumplido esa condición y esta condición. Se han impreso las tres mensajes que acá vemos. Para el ejercicio 7 vamos a ingresar datos y aparte vamos a usar condicionales. En este caso vamos a usar el elif, que es más que nada el else if del lenguaje en C. Acá vemos que dependiendo del número que ingresamos se va a imprimir distintos mensajes. Lo probamos y colocamos 25 y dice que es largo y todo hecho. Acá vemos que se cumplió la condición.
Para el ejercicio 7 se nos piden también que usemos condicionales. En este caso vamos a usar el if y vamos a incluir el if para finalmente acabar con un else. Acá, ¿qué significa el if? Bueno, si por ejemplo la condición de este argumento, bueno, de esta instrucción if no se cumple, entonces pasará a la siguiente condición, que es x menor a 15, y así sucesivamente hasta que se cumpla la condición. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, vemos que estas son las condiciones, se va a imprimir lo que hayan en else. Vamos a probarlo. Colocamos un número, por ejemplo 25. Y se cumplió, bueno, no se cumplió ya que x tiene que ser menor a 25. Pero como no es 25, bueno, se imprime giant. Si lo probamos de nuevo y colocamos 26, también. Si colocamos, por ejemplo, 12, es medium y todo hecho. Para el ejercicio 9 se nos pide que creemos un programa que calcule el salario de un empleado y depende de las horas extra que tenga este empleado, se multiplicará las horas extras 1.5 veces más de lo que se pagaría las 40 primeras horas. ¿Cómo se va a hacer esto? Primero vamos a pedir que se ingresen las horas y la tarifa por el cual se paga estas horas. Luego vamos a definir que estos datos ingresados van a ser números enteros para hacer la correspondiente multiplicación. Y luego vamos a usar condicionales. ¿Por qué? Porque nos pide que si pasa de los 40 horas, las horas extra, por ejemplo, si trabaja 41 horas, esa una hora extra se va a multiplicar por 1.5 veces más. Como la tarifa va a ser de 10 soles, esa hora extra se va a colocar como, por ejemplo, un 15 soles esa hora extra. Bien, si se cumple que las horas son mayores a 40, se va a restar y se va a almacenar en la variable horas extras o horas excedidas. Luego el pago de horas excedidas va a ser las horas excedidas de acá por 15 soles. Y el pago va a ser igual a las horas menos las horas extras por la tarifa más el pago de horas excedidas. Y luego se va a imprimir el pago. Si, por ejemplo, las horas son menores a 40, entonces solamente vamos a multiplicar horas por la tarifa y se va a imprimir la tarifa. Lo probamos y acá en el ejercicio se nos pide que coloquemos 45 horas y la tarifa de horas 10 soles. Y vemos que el pago total sería 475 soles. Pero si en cambio colocamos menos de 40 horas, voy a colocar 20 horas, y la tarifa sería 10, vemos que solamente se multiplica, ya que 20 por 10 es 200. Esos han sido todos los ejercicios que he desarrollado durante el laboratorio 15 de lenguajes de programación, y gracias por ver este video. Chao.